Ahora sí. Bueno, buenas tardes, yo soy Laura Iaconi, soy subcoordinadora de AIC, Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, y en el área de AIC Mujeres, junto con Chloe, somos las coordinadoras de esta subcomisión, en la cual incentiva a que haya más mujeres y que nos podamos apoyar entre mujeres en el área de la ingeniería civil estructural. ¿Ya? Con esa iniciativa como subcomité y también como asociación, planificamos este taller que se titula La ingeniería y el liderazgo femenino, en el cual va a ser presentado por Catalina Bustos, quien gracias a su interés y también su larga experiencia en esta temática, nos va a entregar técnicas y cómo visibilizarnos como mujeres. Antes de eso, bueno, comentarles que ahí C Mujeres tenemos diferentes actividades y también buscamos en un futuro generar una actividad presencial que va a ser enfocada también a las que son socias AIC. Y también las invitamos a las que no son socias AIC a ser parte de la asociación, a consultar si tienen dudas de qué hacemos y en qué actividades podemos participar y qué actividades realizamos. Y también les dejamos invitadas para un after office que vamos a coordinar a través de WhatsApp para el próximo jueves. Eso. Bueno, entonces como les comentaba, Catalina Augusto, a quien podemos ver en pantalla, y nos va a presentar el día de hoy herramientas y técnicas para el liderazgo femenino. Catalina. Muchas gracias, Laura. Bueno, primero que nada, saludarlas a todas, bienvenidas, agradecer muy cordialmente, ¿cierto? A IC, especialmente a Laura y a Chloe, con quienes hicimos, ¿cierto?, las coordinaciones, y me invitaron a dar esta charla que es respecto a un tema tan importante hoy para las mujeres ingenieras como para la sociedad en general. A veces es controversial, en el último tiempo también cuestionado, pero justamente realizar este tipo de actividades y poder profundizar la relevancia e impacto del liderazgo femenino es primordial para nosotras. Bueno, ya algo comentó Laura, ¿cierto? Mi nombre es Catalina Bustos, soy ingeniera en administración de empresas, tecnólogo en administración de personal y tengo un magíster de gestión de personas y dinámica organizacional de la FEN. También soy gestora de inclusión laboral por Chile Valora y la larga experiencia son 15 años en gestión de personas en empresas mineras. Ya, así que algo conozco la interna respecto a empresas o industrias masculinizadas, ¿verdad? Es súper relevante cuando hablamos de liderazgo femenino, ¿cierto? Que no podemos abordarlo sin considerar las barreras estructurales históricas. Es muy cierto que hoy día hemos avanzado bastante y hay muchas mujeres con altas capacidades técnicas en la industria. Sin embargo, muchas veces estas mujeres, o ustedes me imagino que también lo han sentido, se han sentido o invisibles, o cuestionadas, o menospreciadas. El objetivo de este taller principalmente es ofrecer un espacio breve pero estratégico para que podamos comprender la importancia del liderazgo femenino, sobre todo en entornos masculinizados, ¿cierto? Y con alta exigencia técnica. Activar en cada uno de los que vean esta presentación, ¿cierto? Una reflexión personal sobre el camino personal y profesional. Vamos a pasar desde las bases del liderazgo, ¿cierto? Y su contexto actual. Después vamos a ver desde dónde nace el concepto de liderazgo femenino, su definición y sus principales desafíos, para terminar con buenas prácticas para fomentar el liderazgo femenino. Eh, Uno de los temas relevantes cuando hablamos de liderazgo es considerar que está condicionado por tres factores. Yo me imagino que ustedes pueden imaginar cuál es el primero, ¿cierto? Ahí si lo quieren poner en el chat, el primero obviamente se necesita un líder, ¿verdad? Después necesitamos los seguidores
Y otro factor que de repente se deja un poquito relegado es el entorno. Pese a no ser un factor principal en el ejercicio del liderazgo como tal, el entorno es el marco donde se desarrolla, por lo cual este entorno puede determinar, fomentar ciertas condiciones o características, así como puede coartarlo, ¿cierto? A distinto nivel, tu entorno puede ser tu equipo de trabajo, tu organización, el contexto país o el contexto global. Eso es lo que vamos a ver primero en la primera etapa, ¿cierto? En el entorno que estamos hoy en día, ¿qué significa liderar hoy día? Estamos, yo creo que nadie puede discutir que estamos en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Hoy más que nunca, ¿cierto? El mundo, la vida pasa muy rápido, están pasando muchas cosas. Uno de los temas que tiene que tener en consideración cuando se lidera, ¿cierto? Hoy en día es en el entorno la diversidad cultural y generacional. La migración en los últimos 10 años es un choque cultural no solamente para las organizaciones, sino que también para las personas que ven alterado su entorno. Esto a nivel global es a nivel global, no solamente en Chile. También hay un tema que es la diversidad generacional, que hoy día es mucho más latente. Las personas al vivir más, ¿cierto? Se mantienen activas mucho más tiempo. Entonces no es raro hoy en día encontrarse un baby boomer nacido en los años 60 con alguien de la generación Z, que es nacido en el 2000. Entonces, esas diferencias, ¿cierto? Que tienen que ver con la forma de ver el trabajo, con el compromiso, ¿cierto? Esto de que hoy en día las personas se cambian mucho más de trabajo, si no se sienten cómodas. Oh, perdón, parece que no sé si se escucha muy fuerte, está justo pasando una ambulancia. Eh, ¿Se Son escucha bien? temas, ¿cierto? Que hoy en día el líder tiene que saber sortear. Otro tema súper relevante es el tema de la automatización y la IA, ¿cierto? Si alguno de ustedes no está usando inteligencia artificial, vaya inmediatamente a interiorizarse, porque la IA es un cambio de paradigma y es la transformación fundamental de la forma de pensar, comprender y operar. De aquí en adelante esto ya cambió, no hay vuelta atrás. Los cambios tecnológicos en los últimos 100 años han sido una revolución que ha cambiado radicalmente la sociedad. La capacidad de las sociedades para interiorizar sus implicaciones éticas y sociales es más lenta de la velocidad que avanzan hoy en día estas tecnologías. Entonces, este constante desajuste y desafío, ¿cierto? Genera también este entorno cambiante. Y esperar que esto se regule o se estabilice, la verdad que es una ilusión. Hoy más que nunca no hay control de esto. ¿Ya? Otro factor importante en el entorno es el burnout y la crisis de salud mental. En la medida que un fenómeno se estudia, ¿cierto? Más se conocen las características o las patologías, ¿cierto? Que son anómalas y antes que se pasaban por alto, ni siquiera se sabía lo que era el burnout. No se le tenía nombre. Pasaba y era como, ah, fue. Pero hoy en día, ¿cierto? Al ser más estudiados estos fenómenos de la salud mental, al darle la importancia que tienen, ¿verdad? Podemos darle nombre y podemos decir en el fondo qué es lo que está pasando, abordarlas. Es necesario para el líder también abordar estos temas. Por otra parte, tenemos algo que se ve globalmente, que es la crisis de confianza. La crisis de confianza hay cuestionamientos respecto a las estructuras de poder, de política. Estos fenómenos también bajan a las organizaciones, las afectan. Cuando estos criterios, por ejemplo, en una organización, las políticas de promoción son poco transparentes, los rumores sobre favoritismo, ¿cierto? Cuando las personas pierden esa confianza en la organización, ¿cierto? Se produce este miedo y esta reacción de, ah, yo no voy a entregar esto porque me puede pasar esto. Entonces, como las mujeres muchas veces cuando llegan por cuota, etcétera, sienten que deben demostrar el doble para ser tomadas en serio. Sin embargo, los hombres, al ejercerse, por ejemplo, estos temas de cuota, sienten que es injusto y que se pierden, ¿verdad? Se pierde objetividad en esa toma de decisiones. Entonces genera frustración a la organización como para las otras colegas mujeres. Ese fenómeno también es súper relevante.
Entonces, todas estas características que vemos hoy en día respecto al entorno, ¿cierto? Generan lo que se llaman los entornos VICA. No sé si lo han escuchado hablar, me imagino que sí. Em, Estos contextos, ¿cierto? Que hablan de la volatilidad, que es en el fondo que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, que los líderes no pueden aferrarse a procedimientos rígidos, ¿verdad? Deben adaptarse rápidamente. Lo que es incierto, que se refiere a que es difícil de predecir el futuro. Lo que es complejo, que son todas las variables que hemos visto, ¿cierto? Que se producen en el entorno. eh, Ambiguo porque indica que muchas veces la información o es contradictoria o es insuficiente o cambia en el proceso. El líder debe ser capaz de leer entre líneas y confiar también en la experiencia de su equipo y de la inteligencia colectiva de su equipo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Laura, si alguien quiere comentar algo respecto a este tema. Hasta ahora no ha llegado ningún comentario, pero está abierto el chat para los que quieran preguntar, hacer alguna consulta. Si hay alguno, me interrumpen nomás, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, vámonos a la teoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la teoría respecto al liderazgo? ¿Cuáles son los desafíos, cierto, que implica? Aquí puse este meme de Carter, no sé si lo recuerdan, que fue bien en algún minuto bastante viral, conocen la palabra liderazgo, eh, que era justamente que tiene que ver un poco con esto, ¿verdad? De que para que exista el liderazgo tienen que existir seguidores y también tiene que existir el contexto. Liderazgo lo vamos a definir, ¿cierto?, como influir en las personas para movilizarlas en torno a un objetivo específico. Eso es liderar, ¿cierto? También vamos a hacer una excepción que los teóricos, los académicos todavía no se ponen de acuerdo respecto a esto, pero vamos a definir también que hacerlo desde el miedo no es liderar, es ordenar. Inhibe la voluntad de la persona y lo transforma en un acto coercitivo. Entonces, cuando nosotros lideramos, tiene que ser desde la voluntad propia del individuo, desde su sentido. Ya, vamos a ver entonces cómo lideramos en tiempos de incertidumbre. Vamos a hablar de tres teorías que son como las más atingentes respecto al entorno en que nos movemos actualmente. Ya, eh, la- el liderazgo se estudia desde el siglo XX. Entonces, se estima que hay alrededor de 66 teorías distintas de liderazgo. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer en el fondo una barrida perspectiva también respecto a cuáles son los estilos de liderazgo que se adecúan mejor al entorno, ¿verdad?, que estamos viviendo. Entonces, la primera teoría que vamos a ver es el liderazgo transformacional. ¿Qué significa el liderazgo transformacional? Se podría decir que es el típico liderazgo que nosotros vemos cuando alguien inspira a las personas. ¿Cierto? Tiene una visión compartida, motiva a ir más allá, dar la milla extra, ¿cierto? Fomentar el riesgo, fomenta el crecimiento profesional, busca que el equipo supere sus límites, ¿cierto? Busca la creatividad y se enfoca en el futuro. Es como si el líder viviera en el futuro, quiere lo que está allá, lo que está más allá. ¿Cierto? Es súper importante este tipo de liderazgo en ciertos sectores técnicos, porque en los sectores técnicos se tiende a replicar lo mismo que se viene haciendo. Entonces, este tipo de liderazgo ayuda mucho a ser disruptivo respecto a las soluciones que se entregan. Ahora, todos los tipos de liderazgo tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál vendría siendo, en el fondo, el talón de Aquiles del liderazgo transformacional? El entorno. Tiene que estar en un entorno que sea propicio para la innovación, que tiene que ser un lugar de confianza y que esté adaptado para aceptar el error, ¿cierto? Si no está este entorno, lo que va a producir va a ser frustración y cohibir el equipo y al líder. ¿Ya? Después vamos a ver este otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo de servicio o servicial también que le dicen. Y aquí
el líder se concibe como un servidor de su equipo. Su rol es eliminar los obstáculos, es invertir en las personas, en las relaciones de las personas. Practica la escucha activa, la empatía, el apoyo y el desarrollo personal, ¿verdad? Y es un estilo que contrarresta también estilos autoritarios, porque genera confianza en los equipos. ¿Ya? ¿Cuál es nuevamente, cuál es el contra de este tipo de liderazgo servicial? El exceso de confianza, ¿cierto? El límite entre lo personal y lo corporativo. De repente esa línea se difumina un poco. Otro conflicto que presenta con este tipo de líder es que las relaciones terminen siendo tan comprometidas que no sea capaz de ver más allá de la organización, sino que busque solamente el bienestar de su equipo. ¿Ya? Es un sesgo inconsciente. ¿Qué pasa? Del beneficiar los logros de su equipo versus los corporativos, privilegiarlo. Y otro punto es el abuso. Si el miembro del equipo, ¿cierto? Que de repente abusa de la buena voluntad, como quien dice, y se le muere la abuelita una vez más. Tiene muchas abuelitas, ¿cierto? Entonces, también pasa que con este tipo de liderazgo a veces se tiende a ir hacia ese lado. Y finalmente, el liderazgo auténtico. Se basa en la coherencia de los valores personales y sus acciones. Es un líder comprometido. Es lo que le dicen el propósito, alinea tu propósito de vida con lo que tú quieres hacer, con la organización, etcétera. Claro, eso vendría siendo un liderazgo auténtico. Se muestra tal cual es, reconoce sus errores, ¿cierto? Sus fortalezas, trata de actuar con la mayor transparencia, ¿cierto? Puede ser o se promociona mucho como un estilo de liderazgo para mujeres, porque al ser auténtico no busca imitar modelos masculinos. ¿Cuál es el problema de este tipo de liderazgo? La rigidez. Porque cuando tú estás tan alineado en tu persona, ¿cierto? Con tus objetivos, con lo que tú quieres hacer, con tu propósito, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo calza eso en las distintas organizaciones? Entonces, de repente es difícil moldear este tipo o adecuar, ¿cierto? Este tipo de liderazgo eh, en distintas organizaciones. Eh, ¿Qué nos dice en el fondo la teoría? ¿O para qué vemos la teoría? ¿Cierto? En el fondo nos demuestran que un liderazgo eficaz no depende de un cargo jerárquico, sino que de la capacidad de influir positivamente, de crear un entorno de confianza y de un desarrollo continuo. No hay una única teoría de liderazgo o forma de liderar, sino que tenemos que buscar de distintos lados, ¿cierto? Lo mejor de cada punto, ¿cierto? Que no sean contradictorios, para poder encontrar nuestra propia forma, nuestra propia voz y la forma de liderar. Entonces, en este escenario que requiere distintas habilidades, ¿cierto? Que lo vimos como escenario bucal. Las capacidades para liderar con eficiencia, ¿cuáles son? Las características para liderar un entorno bucal, ¿cierto? Entonces, el líder que tiene que tener adaptabilidad, pensamiento sistémico, empatía, inclusividad, ética. Eso es lo que se le exige hoy día a un líder para poder sortear, ¿cierto?, las distintas características de este entorno. Sin embargo, si lo analizamos, estas actividades, justamente donde tienen su fortaleza, no sé si se pueden dar cuenta, es en el liderazgo femenino. Son justamente las características del liderazgo femenino las que hoy en día se necesitan para estos entornos. Entonces, hablemos del liderazgo femenino. El concepto como liderazgo femenino surge a partir del cuestionamiento del modelo hegemónico, ¿verdad? Del liderazgo tradicionalmente masculino, jerárquico y competitivo. Parte con corrientes feministas y de sociología organizacional que señalaron que el poder se podía ejercer de formas alternativas. ¿De qué manera? Colaborativas, inclusivas, enfocadas en la ética y la sostenibilidad.
¿cierto? Esta necesidad de dar voz a mujeres y mal llamadas minorías, ¿cierto? En la toma de decisiones, motiva la construcción de programas de liderazgo con enfoque de género. No existe una única definición académica, ¿ya? Pero muchos estudios coinciden en que el liderazgo femenino combina el rigor técnico con habilidades relacionales, ¿ya? ¿Cómo podemos ver, cierto, o las principales características? La colaboración e inclusión, ¿verdad? El énfasis en habilidades interpersonales, la predisposición al cambio, la toma de decisiones integral, que también se puede hablar respecto a la sostenibilidad. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo femenino hoy día? Porque los datos muestran que los equipos diversos son más innovadores, toman mejores decisiones y están mejores preparados para la disrupción, o sea, para los entornos que vimos recién. Las empresas con programas de diversidad y equidad tienen 2,5% más mujeres. Incluir mujeres en liderazgo no solamente es justicia social, sino un imperativo del negocio porque impacta en la competitividad, en la sostenibilidad y además hay un estudio que indica que los equipos inclusivos son más efectivos para anticipar riesgos y gestionar crisis. La inclusión femenina, la exclusión femenina, por el contrario, limita el acceso a talento cualificado y reduce también la capacidad de innovación. Los entornos que son hegemónicos tienden a repetir los mismos patrones. Entonces no ven soluciones más allá porque se está repitiendo lo mismo. En pocas palabras, cuando excluimos a las mujeres en puestos de liderazgo, estamos perdiendo capacidad intelectual, ¿ya? Yo quiero hacer una excepción en este sentido, porque pese a que no lo respalda la teoría, eh, hablar de liderazgo femenino como tal también en parte es estigmatizar, ¿cierto? Si se fijan, las habilidades que se hablan aquí, como la colaboración, el énfasis de habilidades interpersonales, eh, ¿cierto? La sostenibilidad, son características que se le están entregando al género. Y estas características son sociales, entonces vienen dadas por las estructuras sociales a través del tiempo y a través de la historia. Lo más probable es que en 20 años más no se hable de liderazgo femenino. El liderazgo tenga otro nombre, este estilo de liderazgo. Lleve otro concepto asociado. ¿Por qué? Porque las estructuras de género también son divisores, ¿cierto? Estamos hablando de que le estamos entregando lo mismo que decimos ahí con el logo de Wall Street, ¿cierto? Ese liderazgo muy masculinizado, de macho alfa, ¿verdad? Centrado en el dinero, no mucho más allá en el porvenir, no, muy poco sustentable en el tiempo, competitivo, muy jerárquico, ¿cierto? También se le entrega esta carga de que sea masculino. Yo creo que más de alguna ha tenido alguna jefa o ha conocido alguna mujer líder que tiene un estilo de liderazgo más competitivo, que tiene este estilo de liderazgo. Entonces yo creo, personalmente, que no es propio del género, sino que esto se da por la misma estructura histórica social. ¿Ya? Pero ese es como, esto por eso es controversial cuando hablamos un poquito de liderazgo femenino, ¿verdad? Ahora, si poseemos las habilidades para el entorno que se nos presenta, ¿por qué no estamos liderando? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Son las barreras de género. No podemos olvidar que las mujeres hemos tenido que conquistar derechos, ¿cierto? Y lo hemos logrado hace poco. O sea, si nosotros consideramos la historia, es hace poco tiempo. Y por eso me quería detener un poco en esta diapositiva. O sea, el derecho a la educación básica es recién hace 213 años. Derecho a la educación básica. Los hombres comenzaron la educación básica alrededor del 1600. O sea, partimos 200 años después y llevamos 200 años de recibir educación básica. El acceso a la educación superior se produjo 65 años después de eso. Hace recién 133 años tuvimos a la primera mujer médico
que es un hito porque no solamente es la primera mujer médico chilena, sino que también es la primera mujer médico en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica estas brechas de género son bastante relevantes, ¿cierto? Estamos hablando recién hace 138 años, es súper poco. Recién hace 6 generaciones tuvimos igualdad en educación. Antes la educación se impartía diferenciada. Los hombres tenían un sistema curricular y las mujeres tenían otro. Entonces, eh, eh, recién hace muy poco tiempo hemos ido teniendo, ¿cierto?, igualdad incluso desde la parte educativa. Recién hace 4 generaciones se conquistó el derecho a voto. 4 generaciones, estamos hablando de que somos nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. En ese sentido es súper impresionante. Eh, Recién ahí tuvimos derecho a voto, porque si antes no tenías derecho a voto, menos tenías derecho a representatividad, ¿verdad? En el año 1996 recién se elimina la prohibición legal de que las mujeres ingresen a minas subterráneas. En el 96. Antes estaba prohibido, ya sea por dichos populares, por lo que sea. Las mujeres no podían ingresar eh, a las minas. Entonces, tampoco podemos obviar, ¿verdad?, que llevamos un camino que venía desigual, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir avanzando. Hemos avanzado, pero aún nos falta mucho, ¿verdad? Aquí vamos con las brechas que tenemos hoy en día. Ahora vamos a ver qué pasa hoy en día con las mujeres. Tenemos un 21,8% de mujeres en minería. ¿Esto por qué se ha logrado? Se ha logrado por las mismas políticas de género que se han implementado. Estamos hablando de que las políticas de género, de inclusión de la mujer, en minería sobre todo, se vienen dando principalmente por la escasez de mano de obra. ¿Ya? No es solamente un tema de inclusión social, ¿cierto? Sino que se necesitan las mujeres. Es un recurso valioso que no se está aprovechando, ¿cierto? Y este dato, de hecho, es súper impresionante porque supera incluso a Australia, que tiene el 21,3, si no me equivoco, muy, muy poquito, de mujeres en minería. Sin embargo, el 65,3% de ese 21,8 ejerce roles no operacionales. Entonces, muchas veces nos quedamos con el título, pero tenemos que darle la segunda vuelta, ¿verdad? Porque eso quiere decir que las mujeres siguen perpetuando en sectores que son de servicio, que son transversales, pero no tienen que ver con el corte del negocio en sí, ¿verdad? La productividad, por ejemplo. Hay un 41% de mujeres en la alta dirección pública. Aquí también vemos un esfuerzo, ¿cierto?, del Estado porque las mujeres puedan estar representadas, ¿cierto?, en la alta dirección pública. Si nosotros contrarrestamos en el ámbito privado, ¿verdad?, no están estas políticas y solamente hay un 15% de alta gerencia en la industria privada. Esto no estamos hablando de minería, estamos hablando de la industria en general. Vemos que solamente hay un 17% de mujeres en construcción. El 28% de mujeres se desempeñan en tecnologías de la información en el mundo, el 28%, y solamente el 22% en IA. ¿Por qué es relevante? Lo mismo que se habla respecto a las científicas, ¿verdad? A esta subrepresentación de científicas que existe. La IA está moldeando el mundo. Estamos nuevamente permitiendo que los hombres moldeen el mundo, ¿cierto? Nuevamente. Entonces, ahí hay una oportunidad de generar las bases, de generar ciertos data, de hacer algo para transformar un poco y hacerlo un poquito más igualitario, ¿verdad? Está el caso, ahora me salto un poquito respecto al tema de las mujeres científicas. Las dolencias de las mujeres no están estudiadas, porque los científicos, hombres, ¿cierto?, estudian lo que a ellos les adolece y está súper bien porque es lo que les pasa.
Sin embargo, si ustedes hablan respecto a los síntomas de un paro cardíaco, que fue en su momento súper socializado. El dolor en el brazo izquierdo, ¿verdad? Dolor punzante en el pecho, dificultad para respirar, ¿verdad? Estudios recientes han demostrado que esos son síntomas masculinos. En las mujeres, los síntomas de un ataque cardíaco son otros. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos representatividad, ¿cierto? No vamos a tener esos espacios para poder desarrollarnos incluso. Y es también una base de donde nosotros no estamos siendo escuchadas. Brecha salarial es una locura. 24,4% tenemos respecto a brecha salarial en Chile. Estamos hablando que es, pese a que hay políticas, ¿cierto?, para que no exista discriminación entre hombres y mujeres, ¿cierto?, versus un mismo cargo, los datos dicen lo contrario. Frente a un mismo cargo, ¿cierto?, un hombre y una mujer, la mujer gana un 24,4% menos. Y lo más triste es que a más calificación, más se aumenta la brecha de género. O sea, una mujer que tiene una carrera profesional, ¿cierto? O eh, un magíster, gana un 30% menos en una posición similar. Entonces, estas son las brechas que generan, o sea, en la medida que no tengamos mujeres representantes, ¿cierto?, en cargos de autoridad y de liderazgo, estas brechas se van a seguir perpetuando. Un dato súper relevante es que el 48% son jefas de hogar en Chile. El 48%. Estamos hablando de que el jefe de hogar se define como el que tiene mayor ingreso en la casa, ¿verdad? Pero de ese 48%, el 77% son hogares monoparentales. Eso quiere decir que son mujeres criando solas. Entonces, si nosotros tenemos una brecha salarial de ese porcentaje y tenemos mujeres criando solas, ¿cierto? Genera mayor, eh, mayor pobreza. Son datos que implican que a la larga tienes mayor pobreza. O sea, hay menor capacidad de ahorro, hay menor capacidad, ¿cierto?, de un montón de cosas dentro de una casa, ¿verdad? Y al final eso obviamente redunda en el desarrollo de los países. Otro dato que es importante, las industrias con mayor participación femenina son educación, servicios, salud, comercio y manufactura ligera. Manufactura ligera se refiere a costura, ¿cierto? A artesanías menores. Y si se fijan, estas son industrias que pagan menos que las industrias productivas. Y además, en estas industrias, los hombres siguen ganando más que las mujeres en los mismos cargos. Entonces hay una brecha, ¿verdad?, que es sostenible en el tiempo o que ha sido sostenida en el tiempo, ¿cierto? Y que solamente se va a poder ir eh, reduciendo en el tiempo si tenemos mayor cantidad de mujeres liderando. ¿Cuáles son los desafíos entonces del liderazgo hoy día? ¿Cierto? Tenemos las barreras estructurales eh, y los estereotipos de sexo y género. Conocer la realidad en que nos enfrentamos es el primer paso para superarlo y poder generar cambios sistémicos, ¿cierto? Tenemos, respecto a las barreras estructurales, los sesgos en las tomas de decisiones. Lo que comentaba anteriormente, los equipos homogéneos suelen repetir patrones y no consideran la diversidad de perspectivas, ¿ya? No están, se quedan en el fondo en el confort. Esto es lo que yo conozco, siempre lo hemos hecho así. Sin embargo, ya vimos que este tipo de patrones lo único que hace es estresar a las organizaciones porque no logran adaptarse en el momento adecuado, ¿cierto?, a los entornos que estamos viviendo. Después tenemos la falta de referente.
Era lo que les decía anteriormente, o cuando partimos, ¿cierto?, esta charla. Eh, el sentimiento de aislamiento. Cuando tú estás sola, ¿cierto? Te sientes sola. No sabes, en el fondo, a quién acudir, a quién le puedes pedir un consejo, etcétera. Al no ver ejemplos cercanos de mujeres líderes, también se tiende a dudar más respecto a las propias capacidades y también a las posibilidades de llegar más lejos, ¿cierto? Después tenemos el famoso síndrome de la impostora y el auto boicot, ¿cierto? Muchas mujeres se sienten intrusas en el rol y se exigen más de lo que deberían, o más que los demás incluso, sienten que tienen que demostrarle al resto que ellas están ahí porque se lo merecen, ¿verdad? Que no es ni por cuota, que no es ni por favoritismo, ¿cierto? Esa autoexigencia también viene dada por la falta de representación de mujeres en las industrias. Tener una red de apoyo laboral para hablar de los sentimientos con respecto a lo que pasa en el trabajo, ¿cierto? Con colegas, tener mentores, ¿cierto? Ayuda a identificar estos momentos como de crisis y a identificarlo y a superarlo. Entonces, en la medida que nosotras sigamos sintiendo que somos imposturas respecto a un cargo, ¿cierto? Vamos a autoexigirnos más. Cada vez que piensen que ustedes no son aptas para cierto cargo, piensen sí, y si, pongan exactamente lo mismo que ustedes hacen, ¿cierto? Lo que ustedes entregan, lo que ustedes investigan, ¿cierto? Las capacidades que ustedes tienen y colóquenlo en alguien masculino. Y vean si acaso dudarían respecto a las capacidades de esa persona. Como dicen, disóciense para poder verlo con mayor perspectiva. ¿Ya? Solemos ser muy críticas con nosotros mismos. ¿Ya? Y en entornos donde somos menos, es mayor aún. Por otro lado, tenemos la doble presencia, también se ha hablado un montón. ¿Qué es la doble presencia? ¿Cierto? La doble jornada. Por un lado tienes la jornada laboral y por otro lado la jornada doméstica, donde tienes que, en el fondo, cubrir ambos flancos. Eh, Ahí no recuerdo muy bien el dato, si no me equivoco, es 1,5 horas diarias que el hombre tiene para sus propios quehaceres, ¿cierto? Menos que la mujer, diario. Ese es el tiempo, en el fondo, que en promedio estoy hablando. Entonces, todavía las principales tareas de cuidado recaen desproporcionadamente en las mujeres. ¿Qué hace eso? Limita el tiempo de formación, ¿cierto? Limita el tiempo de networking. La corresponsabilidad y las políticas de conciliación son esenciales para cambiarlo. Este tema de la doble presencia también afecta en la natalidad, porque obviamente tú ves que si quedas embarazada, lo más probable es que vas a tener que salir del mercado laboral, ¿cierto? Vas a tener que hacerte cargo, ¿cierto?, de tu bebé, probablemente durante un par de años y después reintegrarte. Y ese periodo, que justamente es el periodo donde generalmente las personas están más asentadas para poder formar familia, es entre los 35, hoy en día entre los 30 y los 35 años, y es el pic de la carrera. Es el pic donde tú vas subiendo en tu carrera laboral. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, en la medida que no hay redes de apoyo, también para esto, también hay una afectación país. Eso también es relevante indicarlo. Em, por otro lado, los hombres generalmente tienen redes de apoyo. En equipos mayoritariamente masculinos, ser la única mujer provoca lo que decían, ¿cierto? Esta sensación de soledad. Sin redes de apoyo es más difícil compartir dudas, ¿cierto? Pedir consejos, celebrar logros. Los hombres siempre o mayoritariamente tienen sponsor, tienen el amigo, por ejemplo, no sé si les ha pasado en las empresas que de repente llega un jefe nuevo y más o menos entre 3 y 6 meses llega alguien nuevo al equipo, que es alguien que ha trabajado anteriormente con ellos, ¿cierto? Se produce como un tiraje. Ellos se llevan a las personas. ¿Cierto? Entonces se promueven para proyectos y para cargos clave.
Las mujeres, como somos menos, tenemos menos acceso a eso y también tenemos menos cultura de networking, ¿cierto? De estos grupitos que se arman, ¿cierto? Generalmente los hombres en la pichanga del día sábado o del día jueves en la noche, ¿verdad? Entonces, los hombres en el entorno laboral suelen generar esas redes de apoyo que traspasan después, eh, que traspasan en el fondo, se sitúan entre lo que es lo personal con lo laboral. Por otra parte, tenemos los estereotipos y sesgos de género, las cuotas y meritocracia, parte de lo que hemos ido hablando también. Las cuotas vienen a corregir brechas históricas, brechas que acabamos de ver, ¿cierto? Ahí quitarse ese estigma, vótenlo, no les sirve. O sea, ustedes hoy día, nosotras, mejor dicho, estamos en un momento en la historia que está cambiando estas desigualdades estructurales. No lo desaprovechemos, porque las oportunidades que tenemos hoy día son las oportunidades que se le negaron hacia atrás a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras madres. Una vez que las mujeres están en el cargo, además, la mayoría de las veces demuestran con méritos que son capaces para el cargo. Las mujeres en general, perdón, esto es estadística, las mujeres tienen menor deserción escolar, menor deserción en la universidad y tienen mejores notas. Son más aplicadas, somos más aplicadas. Entonces, no dudemos de esas capacidades, aunque hayan llegado por cuotas, ¿cierto? Por otro lado, las cuotas, diversos países optan por hacerlas temporales para mejorar la competitividad. ¿Por qué? Porque en el fondo tú generas en la cuota, generas un porcentaje, ¿cierto?, de mujeres y una vez que ya lo tienes, esto se va replicando de manera orgánica, ¿verdad? Después de un tiempo. Por eso no es necesario que sea un largo periodo de tiempo, sino que sea en ciertos periodos para conservar, ¿cierto?, esta estabilidad. Em, Cuando nosotros permitimos que se nos subrepresente en cargos de poder, estamos perdiendo un recurso valioso de talento, no solamente para la organización, no solamente para nuestro desarrollo personal, sino que también para el país. De cada 100 personas que trabajan, 47 somos mujeres, no somos minoría. Entonces, eso también es importante recalcarlo. Se habla del liderazgo femenino, de las mujeres para allá, de las mujeres para acá, pero no somos minoría. Hay otro punto que también se ataca mucho a las mujeres respecto a la presión y a las emociones. Cuando un hombre grita, cuando un hombre da una instrucción fuerte, ¿cierto? Oh, tiene liderazgo. Oh, que tiene carácter, ¿verdad? Cuando una mujer hace lo mismo, oye, o sea, desde insulto, de, lo más bajo es ser histérica, ¿cierto? Eso es como lo más bajo. El mundo como se articula hoy en base a la multiculturalidad, tanto de nacionalidades, generacionales, como lo hemos visto, gestionar las emociones es clave. Es clave para la innovación, es clave para adaptarnos, ¿cierto? Para hacer a las organizaciones competitivas. Ser emocionalmente inteligente no es debilidad, sino que es una fortaleza hoy en día. Parte de la crisis de salud mental es que los hombres no saben gestionar sus emociones. Y ese también es un punto que en el fondo son víctimas respecto a este mismo modelo, ¿cierto? A este modelo masculinizado, entre comillas. Porque se supone que el hombre no debía mostrar emociones o tiene que representar cierto rol. Eh, la mayoría de los hombres, o sea, la mayoría de los suicidios que se producen son hombres. Entonces, ahí también hay una brecha, ¿cierto?, que ellos deben superar de comenzar a tener estas habilidades y competencias. Después hablamos del carácter y la fortaleza, ¿cierto? Pero esto está principalmente orientado a que el liderazgo no se trata de imponer ni de gritar más fuerte, sino que debemos movilizar y adaptar a las personas.
Los estudios muestran que la inteligencia emocional y la empatía generan equipos más efectivos, ¿cierto? Más competitivos. Entonces, hagan que su voz se escuche. Respáldense con resultados, con expertise, con coherencia, ¿verdad? Pero muéstrense, muestren, no, no vale de nada, o sea, no es que no valga de nada, pero si ustedes son, pueden hacer el mejor trabajo del mundo, pueden ser la mejor ingeniera en su trabajo, pero si nadie lo sabe, si ustedes no lo comunican, nadie lo va a ver, nadie va a saber que existen. Entonces es necesario también lo que ustedes hacen, informarlo, comunicarlo, socializarlo, ¿verdad? Porque el día de mañana, cuando llega la lista con la nómina, la lista negra, como dicen, no va a ser necesariamente tu jefe directo. Puede ser el que esté dos veces más arriba. Y va a mirar, va a decir, ah, Periquito de los Palotes lo conozco. Ah, no, yo sé lo que hace tal cual. Ah, pero, no, ella, no. ¿Hace cuánto tiempo está en la organización? ¿Cierto? Socialicen lo que hacen. Entonces, vamos con las buenas prácticas para replicar en el entorno laboral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, cierto? Porque frente a las diferencias que existen, frente a los sesgos, ¿cierto? Que enfrentamos día a día, sin embargo sabemos que tenemos las habilidades y competencias para poder enfrentarnos al mundo que vivimos hoy día y, y ser líderes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Podemos ir desde lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Podemos hacer cosas desde nuestro propio espacio. Es fundamental que accionemos. Si ya sabemos en el fondo cómo está hoy día, ¿qué podemos hacer? Identifica lideresas y síguelas. Búscalas. Primero en tu organización, en la industria, ¿cierto? Ve qué cosas hacen. Si puedes, comunícate con ellas. Síguelas, ¿cierto? Para que sean marcos de referencia. Hagan el ejercicio y piensen en 3 mujeres en el ámbito profesional que ustedes admiren. Solo 3. Y vean en el fondo las diferencias. Entonces necesitamos también visibilizar en nuestro subconsciente a las mujeres líderes. Aprendamos a reconocer los logros, nuestros logros y también los logros de los demás. Esto también es importante por esta sobreexigencia que tenemos, ¿cierto? La sobreexigencia no permite que nos veamos con verdaderos ojos. Entonces, creemos que lo que nosotros hacemos, o a lo mejor lo que nosotros hacemos que se nos da fácil, ¿cierto? Pero son resultados buenos o extraordinarios. Nosotros decimos, ah, pero sí, no me costó nada. Error. Ahí es, tú dices, ah, el resultado fue extraordinario. Si este mismo resultado lo hiciera otra persona, ¿con qué ojos lo vería yo? Entonces, valídense, reconozcan sus logros. Y muchas veces es más fácil comenzar a reconocer los logros del resto. Empezar a revisar, mirar, ¿cierto? Idealmente de mujeres, ¿verdad? Ir viendo sus relatos, sus casos de éxito, sus casos de fracaso también, ¿cierto? De los fracasos se aprende mucho, todos dicen lo mismo, aunque a nadie le gusta fracasar. Todos dicen, no, me encanta el tema de aprendí tanto cuando pasó esto, se aprende mucho los fracasos, pero la verdad que a nadie le gusta fracasar. También ahí hay un doble discurso bien interesante. Por eso ya, para otro tema. Solicita feedback y patrocinio. En general, las mujeres somos malas para pedir patrocinio y feedback. Yo he visto muchos hombres, muchos compañeros que dicen, no sé, tienen un problema, grande, chico, lo que sea, en el trabajo, agarran y dicen, oye, compadre, oye, ¿sabéis qué me pasó? Oye, ¿cómo hay estado? Sí. Puede que no se hayan hablado durante 2 años, no importa. Se hablan como si se hubieran visto ayer. ¿Sabéis qué? Me pasa esto en la pega, tú que conociste no sé a quién. ¿Me podéis recomendar qué puedo hacer o cómo lo puedo mirar? No tienen ni el empacho de que muchas veces nosotras, ¿cierto? Nos complicamos en pedir feedback o en pedir algún consejo.
¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos también con esta sobreexigencia de demostrar que nosotros nos podemos todo. En la medida que nosotras sigamos creyendo que podemos hacerlo todo nosotras, vamos a seguir aisladas. Tenemos que generar estas redes y apoyarnos entre nosotras. No solamente eh, eh, para disminuir estas diferencias, sino que también para crecer. Con los otros nosotras crecemos, ¿cierto? Pidan patrocinio. Uy, ¿sabes qué? Están buscando esta posición para la empresa donde tú estás trabajando. ¿Qué me puedes decir de eso? No es que pidan el trabajo, pero ya solamente con el hecho de visibilizarlo estás generando una red, ¿cierto? Esto se mezcla un poquito me pasa un poquito para abajo y es busca, crea o participa en redes de mentorías o comunidad. Participar en este tipo de charlas, participar en AICE Mujeres, participar, no sé, no es por hacerle propaganda, pero participar en WIM, participar en distintas instancias de networking, ¿cierto? De transferencia de conocimiento. Hay muchas mujeres que son reacias a ir a seminarios, a ir a WeWork, ¿cierto? Eh, Empiezan a practicarlo, porque en la medida que lo practican, se van a hacer conocidas entre los pares. El mundo es muy chiquitito, sobre todo en los mundos altamente masculinizados, las mujeres son muy poquitas. Entonces, ya con una, dos, tres veces que vayan a un par de eventos, se van a ir topando con las mismas chicas. Además que van a hacer match con algunas. Entonces, match en el buen sentido, ¿no? Match en el sentido de profesional. ¿Ya? Lo que les decía anteriormente, comuniquen lo que hacen, visibilícense. Hoy yo en el trabajo hago esto. Dicho, háganse la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi trabajo? ¿Tengo claro el propósito de lo que yo hago en mi organización? Son preguntas súper sencillas, pero que el día de mañana, cuando ustedes le preguntan, oye, ¿tú qué haces? Te va a salir así, rápidamente. No, yo lo que hago es esto en mi organización. El valor que yo aporto en mi organización es este, ¿cierto? Comuníquenlo, que se sepa. Muchas veces hay mujeres que no comunican las soluciones que se les ocurren porque dicen, me van a robar la idea. A más de alguna probablemente le ha pasado, que le han robado ideas, ¿verdad? Y que sale un hombre y le dice como si fuera de él, y no, y está fantástico. Pero cuando lo dijo ella, ¿cierto? No le hicieron caso. En ese sentido, es importante tener redes en distintos lugares. Generen redes en su organización, no solamente en su equipo chiquitito. Si tienen la posibilidad, amplíense. Comuniquen con la secretaria de allá o con la otra ingeniera de esta otra área, ¿cierto? Y socialicen. Hoy se me está ocurriendo esto. En la medida que estamos aisladas, obviamente es más fácil que te quiten la idea. Pero si tú lo vienes transmitiendo en distintos departamentos o filtrándolo de a poquito, estratégicamente, obviamente, va a ser mucho más difícil que te roben ideas. Promueve políticas que fomenten la inclusión, lo que veníamos hablando, o sea, si hay en tu organización políticas que promueven, ¿cierto?, la inclusión, participa de ellas. No lo dejes de lado. Trata de hacerte activa respecto a eso. ¿Para qué? Para que, obviamente, lo que venimos hablando todo este rato se equipare un poquito en la cancha. Establecer metas de participación femenina. Esto ya es cuando nosotros hablamos de personas que tienen equipo a cargo, ciertos departamentos, que ya están en jefatura, ¿cierto? Comenzar con ciertos KPI para indicar cómo estamos como organización y qué estoy haciendo yo para que la organización sea más inclusiva. ¿Ya? Otro punto importante es revisar los sesgos propios y hacia pares. Somos muy críticas con nosotras y somos muy críticas con las otras mujeres también que están en las organizaciones o que están en cargos de poder. Colócate los lentes del cambio de sexo cuando vayas a hacer una crítica muy despiadada contra otra mujer y pregunta si acaso harías la misma crítica si fuera hombre. Ese pequeño cambio de switch probablemente va a hacer que se den cuenta de que somos más exigentes con nosotras y somos más exigentes con las otras mujeres.
A los hombres generalmente le dejamos pasar, es que son así, es que son desordenados, o justificamos. En cambio, la mujer no, es que ella tiene que saber. Es que muchas veces se le exige, incluso solamente por el hecho de haber llegado a una situación de poder, se le exige más, ¿verdad? Entonces, ¿es eso justo realmente? Cuestiones un poquito este, este tipo de cosas. Hay también respecto a establecer metas, ¿cierto? Hay varios indicadores. No voy a profundizar en los indicadores. Si alguien los quiere, después se los puedo enviar. Hay manuales, ¿cierto? Hay distintos literatura respecto a KPIs para ver cómo va la inclusión de la mujer en las organizaciones. Se pueden medir el porcentaje de mujeres en jefatura, ¿cierto? En directorios y en comités técnicos, la tasa de retención por maternidad o por licencia, la cantidad de mujeres que participan en programas de mentoría o training, ¿cierto? La misma brecha salarial en la organización, si el caso existe, cómo se combate, la evolución de las remuneraciones promedio por género o el KPI respecto a la cantidad de mujeres que han sido ascendidas versus la cantidad de que se han sido ascendidas respecto a hombres, ¿cierto? Si alguien lo quiere, me puede escribir o le escribe ahí a la, a la Laura y yo le puedo mandar internamente, ¿cierto? Un manualcito ahí para que lo puedan aplicar. Finalmente, atrévanse a liderar. Atrévanse. Si tienes esa inquietud, si tienes esa voz, hazlo. Visibilízate, conéctate y lidera, porque necesitamos más mujeres en cargos directivos. Eh, ese ha sido en el fondo mi aporte por ahora. No sé si tenemos alguna pregunta, ya para ver, ¿cierto? Lo que son las habilidades necesarias para fomentarlas, ¿cierto? Para trabajarlas dentro de cada uno. Qué cosas tengo que fomentar, qué paradigmas tengo que votar, ¿cierto? Eso ya es un trabajo eh, más interno, más personal, no se puede desarrollar mucho en una charla, ¿verdad? Y en ese sentido, mezcla tres cosas. Mezcla lo que es el management, el marketing y el coaching. ¿Ya? Entonces esas cosas se tienen que ver ya más en profundidad y lo podemos ver más adelante, como decía la Laura, en un taller presencial. Eh, por ahora espero que les haya gustado. Ahí están mis datos, ¿cierto? Me pueden escribir, me pueden contactar. Yo feliz contesto, ¿cierto? Sus dudas y todas sus preguntas. Muchas gracias, Catalina, te pasaste muy completa la charla, los datos, etcétera. Y aquí nos dejaron dos preguntas. La primera es, ¿qué hábitos diarios o prácticas ayudan a desarrollar la autoconfianza? ¿Algún dato por ahí? La autoconfianza, céntrate en las cosas que estás haciendo bien. Eso es lo primero. Céntrate, por eso lo que le decía respecto a tener claro cuál es mi aporte en la organización. Eso es súper relevante, porque eso te va a decir, en el fondo, te va a dar los lineamientos de cómo hacer bien tu trabajo o cuál es la perspectiva que tú tienes para hacer bien tu trabajo. Entonces, en ese sentido, eso ya es algo que es, por decirlo, objetivo, y tú dices, ok, de lo que yo estoy, de cómo yo aporto en mi trabajo, ¿qué es lo que yo estoy entregando? ¿Cierto? Y eso te va a ayudar también a visibilizar tus logros y decir, ¿sabes qué? Eso te va a ir diariamente reafirmando, ¿cierto? Tu valor. Lo otro es pedir feedback. Pregúntale a otras personas. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. ¿Qué crees tú? ¿Sabes que estoy haciendo esto de esta manera? En entornos, obviamente, que sean de confianza. ¿Ya? O a otras mujeres ingenieras, ¿cierto? A personas que tengan también esa, esa posibilidad de darte ese feedback. Y te vas a dar cuenta que
hay más cosas que estás haciendo bien que las que estás haciendo mal. La voz externa también ayuda bastante a reafirmar, ¿cierto?, la confianza. Totalmente de acuerdo. La otra consulta que llega por aquí, igual dejo abierto para que todos los que quieran hacernos preguntas, puede ser ahí donde dice chat o QIA. Y la otra pregunta es, ¿algún consejo o idea para empresas para promover la diversidad de manera sostenible? Bueno, principalmente lo que vimos, ¿cierto?, en las últimas diapositivas, ¿verdad? De primero medir. Lo primero es medir cómo estamos. Hagamos un diagnóstico, en el fondo es como hacer un mini proyecto. Lo primero es medir cómo estamos. Eh, Después es socializar. Socialicemos por qué necesitamos más mujeres en la organización. Porque necesitamos promotores. Y ahí es súper necesario no solamente las mujeres que lideren, sino que también sponsors masculinos. ¿Cierto? Que digan, oye, ¿sabes qué? Realmente sí necesitamos. Y una vez que tú ya tienes esa base, ¿cierto? Ya más sólida en la organización, tus planes de inclusión, por ejemplo, respecto al liderazgo femenino, van a tener mayores réditos. ¿Cómo podemos medir? Con esos algunos KPI que les comenté, como les decían, se los puedo enviar por interno y como política puede ser, por ejemplo, algo tan básico como en los procesos de reclutamiento y selección, generalmente se deja una terna o una quina, por lo menos uno de los currículum que llegan al final sea mujer, por lo menos uno. Otra cosa es ver la selección de personal con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente se revisa el currículum y dicen, que no tenga lagunas. Sin embargo, ¿cómo le vas a pedir, cierto, a una mujer que tenga, no sé, 10 años de experiencia laboral continua cuando ha tenido 2 hijos? Entonces, es ver y leer la experiencia profesional con perspectiva de género, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que son de repente cosas muy chiquititas que pueden generar un gran impacto en la organización. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Alguien, acá hay una consulta. ¿Qué consejos darías para que las ingenieras se atrevan a hablar más de sus logros y vean que difundirse a sí misma es parte de su tarea? Yo creo que ahí es fundamental conocer tu propósito, ¿cierto? Ver cómo está alineado tu propósito con tu carrera profesional y en base a eso tener la seguridad para poder comunicar. ¿Por qué no comunicamos? Porque tenemos miedo a la crítica, porque tenemos miedo a que nos cuestionen, ¿cierto? Por miedo a que digan que somos chanta. Ese es otro también que dice, no, está vendiendo humo, ¿cierto? Son miedos que vienen desde la inseguridad. Entonces, lo primero es reforzar la seguridad en nosotras y en nuestras capacidades profesionales, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos esa autoestima, ese refuerzo, ¿verdad? Empezamos a entregar herramientas para comunicar. Perfecto. Aquí hay otra consulta. ¿Qué prácticas son las más valoradas en el liderazgo femenino? Yo creo que la visión, eh, esta visión de poder ver, de ser multifactorial, ¿verdad? La capacidad de las mujeres de ver múltiples factores que están actuando o interactuando. Si se fijan, la, las capacidades, por eso hacía un poquito la crítica respecto al término de liderazgo femenino, ¿cierto? Es porque son competencias que si ustedes la llevan a la organización de un hogar o gestionar un hogar, son básicamente las que tenemos las mujeres o las que hemos a lo largo del tiempo, ¿cierto?, desarrollado.
Nosotros no podemos mandar a freír mono al África a nuestro hijo, si es que lo tenemos. Tenemos que aprender a negociar. ¿Estamos obligadas a negociar? Entonces, estamos obligadas a ver los múltiples factores que hay en una casa, ¿cierto? A generar, a ingeniárnoslas para hacer innovación en la casa, ¿cierto? A gestionar con lo que hay. No podés ir a donde el vecino y pedirle más recursos. Estáis sola, tienes que hacerlo. Entonces, por eso, cierto, hay un estereotipo, obviamente, pero, eh, pero en el fondo estas características de poder responder, ¿cierto?, a entornos cambiantes de manera rápida, la gestión de crisis, ¿cierto?, ver los multifactores y la capacidad de negociación. Yo creo que esos son críticos, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Mucha información, bastante detallada y muy buena. Yo creo que muchas herramientas entregaste en estas pocas horas. Y nada, pues, dejar invitados para ya en más adelante generar algo más privado, más en grupos quizás más pequeños, presencial, y generar otra dinámica. Pero totalmente agradecidos con esta super taller. Sé que este tema, o sea, esta oportunidad va a abrir muchos temas y muchas otras oportunidades, así que vamos a estar en conversaciones. Estamos totalmente agradecidas de parte de AICE Mujeres por tu tiempo, por tu preocupación, así que muchas gracias. Y dejarlas invitadas a las chicas a participar en AICE Mujeres y estar atentos en estas oportunidades de charlas diferentes. ¿Ah? Eso, con eso me despido. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias a todas por la asistencia, por preocuparse por este tema y nuevamente muchas gracias Laura a ti y a Chloe también Chloe por hacer esto, porque justamente estas iniciativas son las que nos ayudan a promover cierto liderazgo femenino, que es tan necesario, como vimos. Sí, es Muchas toda la gracias. razón. Muchas gracias. Estamos viéndonos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.